Estamos cerrando el año, amigos. Y para concluir esta transición entre el 2024 y 2025, traemos para ustedes este episodio de historias de terror, aquí en Gritos en la Noche. Espero que este nuevo periodo nos traiga cosas buenas a todos. No vamos a hacerlos esperar más, que el 2025 sea mucho mejor para ustedes. Recuerden que mi nombre es Mario. Les mando un abrazo. Y ahora, apaguen las luces, reúnan a la familia y quédense con nosotros. Me llamo Mario y he sido taxista desde 2002. Quiero contarles algo que me ocurrió hace unos 12 años. Una experiencia que hasta el día de hoy me quita el sueño. Fue una noche cualquiera en Buenos Aires. Eran las 11 y tras un día agotador pero fructífero, decidí que ya era hora de volver a casa. Pero algo extraño ocurrió. Sin razón aparente, pisé el acelerador con fuerza, como si una voluntad ajena guiara mis movimientos, y comencé a conducir sin rumbo. Las calles conocidas quedaron atrás rápidamente. Caminos de tierra y luego carreteras vacías. Pero nunca disminuí la velocidad. Era como si algo me impulsara a seguir, incapaz de detenerme. El tiempo dejó de tener sentido. Cuando finalmente miré el reloj, habían pasado casi 10 horas. Estaba a kilómetros de la ciudad, rodeado de campos interminables y vegetación espesa. La confusión entonces comenzó a apoderarse de mí. ¿Cómo había llegado hasta ahí? A las 11 de la mañana, llegué a un pequeño pueblo escondido entre la maleza. Era un lugar sumamente extraño, como si hubiera sido sacado de otro tiempo. Bajé del taxi y aunque nunca había estado ahí, todo me resultaba inquietantemente familiar. Caminé entonces hasta una casa de 2 plantas y para mi sorpresa, saqué de mi bolsillo unas llaves que abrieron la puerta. ¿De dónde habían salido? Entré a la propiedad y vi un comedor con un teclado PT88 sobre la mesa. Sin pensarlo, me senté y toqué algunas notas. No sé por qué lo hice. Era como si el lugar me conociera, como si todo estuviera esperando mi llegada. Después salí de la casa y me encontré con algunos vecinos que me saludaban con naturalidad. Todos parecían saber quién era yo, pero yo no podía reconocerlos. Comencé a caminar entre árboles frutales y plantas. El aire entonces cambió. Un viento fuerte arrancó hojas y ramas, y una lluvia torrencial transformó el suelo en barro pegajoso. La atmósfera del lugar se volvió oscura, casi irreal. Entonces ocurrió lo peor. En medio del lodazal apareció una bicicleta antigua, de esas con ruedas enormes. No tenía conductor, pero se movía hacia mí como si tuviera vida propia. En ese momento sentí pánico, un terror indescriptible. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. En un instante, la bicicleta pasó sobre mí. El dolor que me provocó fue agudo y todo se desvaneció en un negro absoluto. Cuando desperté, estaba en un hospital.
Mis piernas estaban llenas de marcas y mi brazo derecho destrozado. Tuvieron que hacerme una amputación. Los médicos no pudieron explicar cómo había llegado ahí. Según quienes me encontraron, estaba tirado en un descampado, gritando y sudando como si hubiera estado poseído. Mi cuerpo no tenía señales de alcohol ni drogas, solo las marcas de mi propio terror. Una vez que pude volver a casa, intenté encontrar respuestas. Busqué información sobre aquel pueblo y lo que descubrí me dejó helado. Encontré imágenes de un lugar que había estado deshabitado por más de 40 años. Un incendio devastador lo había consumido todo en los años 80, llevándose consigo las casas, los árboles y a los habitantes. Ahí, donde alguna vez había estado ese pueblo, no había quedado nada más que tierra quemada. Aún no entiendo qué me ocurrió esa noche. No sé si fue un sueño, una alucinación. Solo sé que desde entonces jamás vuelvo a trabajar de noche y aunque han pasado años, todavía siento que algo de ese pueblo me sigue observando. Hace unos años, un grupo de amigos y yo decidimos escapar del bullicio y pasar un fin de semana en las playas de Esmeraldas, en una zona tranquila y algo apartada. Llegamos al atardecer y la brisa marina parecía prometer una noche serena. Las olas rompían suavemente contra la orilla, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos. Todo parecía estar en calma, al menos al principio. Cuando cayó la noche, decidimos dar un paseo por la orilla. Queríamos disfrutar del ambiente, el sonido de las olas, el frío de la arena bajo nuestros pies y la luz de la luna reflejándose en el agua. Nos reíamos despreocupados, sintiéndonos casi como niños. Pero pronto esa tranquilidad se vio interrumpida. Al principio, lo que escuchamos fue como un murmullo lejano, algo apenas perceptible entre el vaivén de las olas. Era un sonido extraño, diferente al sonido natural del mar. Algo humano, un susurro. Nos miramos entre nosotros confundidos. Uno de mis amigos sugirió que quizás era el viento, o tal vez nuestra imaginación en una especie de histeria colectiva. Nos reímos nerviosamente, pero el sonido no desapareció. Al contrario, se volvió más claro, más persistente. Era un canto, suave y melódico que parecía llamarnos. Cada nota tenía algo hipnótico, como si nos estuviera invitando a acercarnos. Uno de mis amigos, el más intrépido, insistió en que fuéramos hasta la orilla para investigar, aunque mi instinto me decía que no lo hiciéramos. Algo en aquel canto me atraía, como si no pudiera resistirme. Nos acercamos al agua, cautelosos. Entonces, el sonido cambió. Ya no era un canto, sino
un lamento, un llanto ahogado que parecía venir desde lo más profundo del océano. Entonces, todos nos quedamos paralizados cuando vimos algo moverse bajo la superficie. No era un pez ni una ola. Era algo más. Apenas distinguimos una sombra indefinida, pero fue suficiente para que mi corazón comenzara a latir desbocado. Uno de mis amigos gritó hacia el agua, preguntando si alguien necesitaba ayuda. Pero la respuesta fue el más absoluto y aterrador silencio. De repente otro amigo lanzó una piedra hacia el lugar donde vimos el movimiento, como un gesto de valentía desesperada. Y en el lugar donde cayó la piedra, el agua pareció abrirse un poco y algo emergió. Era una mano, pálida, como la luna misma, con dedos largos y huesudos que goteaban agua. Solo la vimos por un segundo antes de que se sumergiera de nuevo. Pero ese instante fue suficiente para congelarnos a todos. Sin decir una palabra, di media vuelta y corrí hacia la casa donde nos hospedábamos. Mis amigos me siguieron. Sus pasos apresurados resonaban en la arena húmeda. Cuando llegamos, cerramos la puerta con fuerza y tratamos de convencernos de que todo había sido una ilusión, pero esa noche, al intentar dormir, los susurros volvieron. No venían del mar, sino de algún lugar cercano, como si nos hubieran seguido. A la mañana siguiente, hablamos con algunos locales sobre lo ocurrido. Sus rostros se ensombrecieron al escucharnos. Nos dijeron que esa parte de la playa era conocida por los susurros. Decían que eran las almas de los que murieron ahogados en el mar, atrapadas entre este mundo y el otro. No. Pese a lo que tal vez ustedes crean, no eran sirenas de cuentos de hadas, sino algo más oscuro. Algo que buscaba compañía para su eterno tormento. No he vuelto a esa playa desde entonces, pero cada vez que escucho el sonido del mar, siento un escalofrío recorriéndome la espalda, porque sé que entre las olas todavía están esas voces. Y a veces, en la quietud de la noche, parece que las escucho llamándome de nuevo. Era la primera vez que llevaba a mi novia a una reunión familiar. Y el año nuevo en casa de la tía Melba siempre era especial. Toda la familia se reunía. Primos, tíos, hermanos, e incluso las parejas más recientes eran bienvenidas. Esa noche la casa estaba llena de risas, música y los aromas de las cenas y postres que todos habían traído para compartir. Mi novia, aunque algo tímida, pronto encontró afinidad con Carla, la novia de mi primo Diego. Se acompañaban a todos lados, como si se conocieran de toda la vida. En algún momento de la noche, ambas decidieron ir al baño, pero como el de la planta baja estaba ocupado, alguien les sugirió usar el del primer piso. Subieron juntas, entre risas, pero cuando bajaron, sus rostros habían cambiado por completo. Estaban pálidas, con los ojos llenos de miedo. Mi novia apenas podía hablar y Carla balbuceaba que alguien les había gritado.
Nos acercamos rápidamente para calmarlas y entender lo que había pasado. Fue Carla quien, después de recuperar el aliento, nos explicó. La señora, la abuela, estaba arriba. Nos empezó a gritar que nos íbamos a morir, dijo, todavía temblando. La sala se quedó en silencio. Sus palabras parecían un mal chiste. Y es que había un problema. No había nadie más en la casa, y mucho menos la abuela. Ella había muerto hacía más de una década. Algunos intentaron bromear para quitarle tensión al asunto. Dijeron, es el año nuevo. Tal vez el tequila se le subió rápido. O al menos eso era lo que quería creer uno de mis tíos, con sus risas nerviosas. La verdad es que nadie quiso darle más vueltas al incidente, y pronto todos se calmaron y la fiesta volvió a la normalidad. Pero justo cuando el reloj marcó las 12 campanadas, todo cambió. Al sonar la primera campanada, un lamento comenzó a escucharse. Era un sonido bajo, casi imperceptible, como si viniera desde muy lejos. Pero con cada campanada, aquellos quejidos se volvían más claros, más aterradores. Parecía la voz de una mujer mayor, llorando y lamentándose desde el piso superior. La música y las risas cesaron. Todos nos quedamos inmóviles, mirando hacia el techo como si eso pudiera darnos alguna respuesta. Nadie se atrevía a subir para comprobar qué pasaba, y así el lamento continuó. Era un sonido desgarrador que parecía atravesarnos el pecho. Fue entonces cuando Lorena, una de mis primas más religiosas, se levantó de golpe, prácticamente enojada, más que asustada. No, esto no es normal, gritó visiblemente alterada, y con una fuerza que nadie esperaba, comenzó a rezar. Primero un Padre Nuestro, y luego 10 Aves Marías. Aunque muchos ahí no éramos religiosos, casi todos empezamos a acompañarla, como si eso fuera lo único que podíamos hacer para detener aquello. Con cada palabra del rezo, los lamentos parecieron apagarse, y para cuando terminamos, la casa estaba en completo silencio otra vez. Nadie dijo nada durante varios minutos, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Intentamos continuar con la celebración, pero el miedo estaba ahí, palpable en cada mirada y en cada palabra que intentaba llenar el vacío. Al final, fue una reunión extraña. 2 días después, algo terrible ocurrió. La tía Melba murió súbitamente a los 45 años. Nunca supimos qué se la llevó tan rápido. No había explicación médica clara. Lo único que quedó fue la sensación de que aquella noche algo nos habría advertido de aquello. Algo que aún no podemos entender. Afortunadamente, todos los demás en la familia han estado bien. Pero desde ese entonces, la casa de la tía Melba quedó vacía. Nadie de la familia se atreve a poner un pie ahí, sobre todo en Año Nuevo. Y cada vez que alguien menciona lo que ocurrió esa noche, un escalofrío recorre nuestras espaldas.